Muy buenas tardes, miembros del séptimo Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatónica e Informática, estimado y apreciable comité científico de la revista Ecorfan. Me es muy grato para mí presentar el tema de implementación de humedales comunitarios para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, Jalisco. Somos un grupo de trabajadores, maestros de la Universidad Politécnica de la zona metropolitana y del Centro Universitario Sur que conforma este trabajo. Yo soy Juan Luis Caro Becerra. Es la quinta vez que participo en este magnífico evento, la primera vez de forma virtual. Y para dar más preámbulos les voy a presentar el siguiente trabajo. Bueno, como introducción, los humedales diseñados para tratar las aguas residuales por medio de la fitorremediación, sin alterar en lo mínimo posible el medio ambiente. Esto se debe a que son ecotecnias con tecnología de filtración innovadora mediante el uso de plantas macrófitas flotantes. Es decir, estamos hablando de lenteja de agua, alcatraces, cualquier tipo de planta acuática tiene estas características de plantas macrófitas, ¿verdad? Ya que es una inversión relativamente pequeña en la construcción de los humedales y en el logro a largo plazo pues se tiene una eficaz depuración de las aguas que entran al humedal. Este sistema con depuración de aguas grises y aguas negras, por supuesto, requiere un mínimo de mantenimiento. Estamos hablando de una vez al año, como lo es reemplazar o sustituir plantas viejas por unas nuevas y la eliminación, obviamente, del exceso de la biomasa que se va acumulando a través del tiempo generado por el mismo biofiltro. Los humedales comunitarios a través de plantas acuáticas cada vez cobran mayor relevancia y son aceptados en el área metropolitana de Guadalajara, debido a su baja cobertura hidráulica pues, que cuenta el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo en las ciudades como El Salto, Tlajomulco, Zapopan Norte, por supuesto, la zona del Poniente, ¿verdad? Estas ciudades periféricas obviamente carecen de un saneamiento al 100% y por supuesto de una baja cobertura hidráulica, ¿no? Esto ha llevado a que la mayoría de los tratamientos de aguas residuales sean in situ, tales como tanques sépticos, pozos de absorción y zanjas de filtración, ¿verdad? Esto lo menciona el doctor Juárez. Por esta razón, los humedales han cobrado mayor relevancia debido a su baja cobertura hidráulica, como lo acaba de mencionar, que presenta precisamente el área metropolitana de Guadalajara. Un claro ejemplo de los altos índices de contaminación que presenta la ciudad es ocasionado por descargas vertidas directamente a los arroyos, a los ríos, al río Santiago en particular, ¿verdad? Y esto debido que tiene consecuencias, por supuesto, ¿verdad? Y una problema de ecocidio muy grande pues se presenta en el municipio del Salto, que ha ocasionado precisamente las empresas cartoneras e industrias como la propia Nestlé de Suiza en el municipio del Salto, Jalisco, ¿verdad? Esto lo documenta la científica canadiense Matt Cooley en el año 2020. Desde el punto de vista hidrológico, el lago de Cajititlán constituye el segundo embalse natural de mayor importancia en el estado de Jalisco. Su capacidad de almacenamiento se estima en alrededor de 54 millones de metros cúbicos. Obviamente tiene diferentes niveles año con año, pues debido al cambio climático. Este año ha sido muy bueno, no sabemos el dato a ciencia cierta, pero eso es un valor promedio que se ha ido documentando en los últimos 20 años, ¿verdad? También se ha sacado la laguna como cualquier cuerpo de agua natural. Tiene una superficie del embalse de aproximadamente 1,700 hectáreas, esto sin contar los claros ejemplos que ya se están viendo de la urbanización, y aquí lo podemos apreciar en las siguientes figuras. Se dan unos paisajes muy agradables, unos atardeceres, pero también trae problemas de salud pública debido a la alta contaminación que presenta este lago.
Antecedentes históricos. La antigüedad de las chinampas, se remonta a casi 2000 años antes de Cristo. Según los especialistas, se sitúan entre los años 200 y 800 después de Cristo. Pero su esplendor fueron obviamente en la época colonial y época azteca. Estamos hablando entre el año 1400 y 1600 de esta era. Es un hecho que con el paso del tiempo se ha perdido sus valores, sus riquezas culturales, ya que no se han encontrado datos arqueológicos sobre la existencia de las chinampas antes de la época azteca. Pero en particular en el lago de Xochimilco sí se ha conservado la tradición cultural y ancestral, probablemente, debido a su riqueza que tiene técnica acuática de agricultura, pues, ¿verdad? Y sobre todo, pues, las especies endémicas que han presentado a llegarse a tener, como el ajolote en el lago de Xochimilco. El marco teórico. Los humedales están estrechamente ligados con los sistemas ecológicos, naturales y artificiales, y pueden aplicarse sus técnicas de tratamiento de forma aislada, como lo podemos ver aquí en la siguiente figura, que humedal, también llamado sistema ecológico natural y artificial, está representado en forma escalonada por 3 ciclos, pues se da, obviamente cada proceso tiene diferente tratamiento, ¿verdad? Pero ya al final podemos ver esas aguas cristalinas por medio de la depuración de las mismas plantas macrófitas, ¿verdad? Este humedal, ojo, no trabaja con bacterias como es el caso típico de una planta de tratamiento, ¿no? Sino las mismas plantas hacen toda la remoción. Es muy importante tener en cuenta que la contaminación del agua en el medio ambiente tiene precisamente un carácter cíclico. Esto lo menciona Domínguez en el año 2015. Por lo tanto, el objetivo es hacer un uso responsable de los recursos hídricos para mantener su ciclo hidrológico de forma permanente. Los sistemas tipo SENS pueden tener una gran variedad de contaminantes, ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero esto se puede solucionar mediante procesos físicos, químicos y biológicos, incluyendo también metales pesados, microorganismos patógenos y, por supuesto, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, la suspensión, los sólidos suspendidos totales y otros parámetros para medir la calidad de las aguas residuales, tales como la salinidad, conductividad hidráulica, acumulación de sedimentos suspendidos, así como la acumulación de la biomasa. Todo esto puede llegar a tratar los sistemas tipo SEN, ya lo mencionamos, mediante procesos físico-químicos y biológicos. Bueno, ¿cuál es la metodología a seguir para la implementación de nuestro humedal? Como primer paso, pues, es la ubicación para la construcción del jardín de plantas acuáticas. Una vez ya identificado el sitio y el espacio, el siguiente paso fue la implementación o la colocación de Salis bonplandiana, que es la planta típica de los humedales, cuya característica es soportar los excesos de agua. Como segundo paso es unir mediante ramas de tule y formar una valla, la cual se va a colocar en el fondo de los residuos de las plantas acuáticas. Esta valla forma una base que se dejará secar durante 15 días. Luego se extrae el barro para rellenar el cerco para que va a formar nuestra chinampa humedal. El tamaño del humedal depende de ciertos parámetros, como cuál va a ser la cantidad de agua a tratar, cuál es el tamaño del humedal por medio, lo que depura cada casa habitación, el número de habitantes, por supuesto, etcétera. Nuestro caso de estudio es Cuescomatitlán, donde tenemos una población pues estimada de 2,000 habitantes, lo cual ya nos da cierto tamaño de humedal. Por ejemplo, aquí yo estoy mencionando, según Kreitz and Chovanoglos en el año 98, ellos proponen los siguientes cálculos para determinar el tamaño del humedal. Por ejemplo, ya lo mencioné, que para una casa habitación que depura 240 litros por familia y día, aproximadamente de 50 a 60 litros por cada persona, se requiere una profundidad de 60 centímetros, un ancho de 45 centímetros y un largo de 1,80, lo cual es un
un pequeño espacio, pues, pero es para una familia. Pero si hablamos para una comunidad de 400 familias que descargan aproximadamente 13.5 metros cúbicos, ahí se requiere una profundidad de 75 centímetros, un ancho de 5 metros y un largo de 21 metros. Nuestro humedal tiene ciertas características, como lo voy a mencionar. El tamaño del humedal obviamente depende del efluente y de la demanda bioquímica de oxígeno que necesita ser reducida con base en los resultados por Jenkins. Y por supuesto, las condiciones climáticas y de permeabilidad del suelo que presenta la laguna de Cajititlán. Para el cálculo del humedal se utilizó la información climatológica de la estación La Huerta, municipio de Iztlahuacán de los Membrillos, y como referencia la constante de velocidad de reacción KR. La ecuación es la siguiente, estamos hablando de que KR es igual a K subíndice 20, que 20 es la temperatura, multiplicado por 1.06 elevado a la temperatura menos 20. La constante de velocidad de reacción a 20 grados centígrados K20 varía en función de cada sistema a implementar, según lo dicho por el mismo Kreitz, y estiman un K20 de 1.1 días a la menos 1. Dichos valores responden a la actividad que los microorganismos van a presentar en el humedal, ya que no pueden determinarse antes de su construcción, eso es obvio, ¿no? Pero sí estamos hablando por ciertos parámetros, cómo va a ser nuestro tamaño y cuál va a ser la eficiencia, por supuesto. Por lo que se recomienda, aquí ya lo mencioné, un K20 de 1.1 día a la menos 1 para humedales de aguas negras como el efluente de la laguna de Cajititlán, ¿verdad? Y esto nos da una velocidad de reacción de aproximadamente 1.91 días a la menos 1. Para el cálculo del humedal, para el cálculo del tiempo de retención, depende del tiempo que el agua debe permanecer en el humedal. Y su ecuación es la siguiente, ¿verdad? Estamos hablando de el logaritmo natural entre la constante C por C subíndice 0 entre KR, que KR ya lo mencionamos que en este caso pues era la velocidad de reacción, ¿verdad? Cabe mencionar que el humedal de plantas acuáticas a implementar como prototipo en la laguna de Cajititlán sí puede disminuir los niveles de DBO, pero no los puede eliminar al 100%. Y aquí presentamos precisamente cuál es el índice de porosidad efectiva según el tipo de sustrato. Para nuestro caso estamos utilizando arena con grava del número 8, donde estamos presentando, más bien según el mismo Kreitz, presentamos una porosidad efectiva de 0.35, ¿verdad? Y ese valor lo vamos a utilizar para determinar la superficie del terreno necesario, del flujo subterráneo, y se determina de la siguiente manera, ¿verdad? Q subíndice AB es el gasto del efluente que vamos a tratar o que va a entrar debe de ser aquí las unidades en metros cúbicos en un día. El tiempo de retención, ya lo mencionamos, 1.522 segundos. El índice de porosidad, según la tabla anterior, de 0.35, y DW es el ancho del humedal. La profundidad del sustrato, que es 0.60 o 60 centímetros, y esto nos da una superficie a implementar en el humedal de 208 aproximadamente, o 200 metros cuadrados. QAB, ya lo mencioné, es el caudal medio del efluente del humedal, y sí tenía razón, las unidades son metros cúbicos por día. T es el tiempo de retención hidráulica calculado en la ecuación anterior, la profundidad en el sustrato de 60 centímetros, ya lo mencioné, y una porosidad efectiva de 0.35 para arenas con grava tomado de la tabla anterior, ¿verdad? Y por último, despejamos la longitud o el largo del humedal, que se calcula de la siguiente manera, ¿verdad? Con la superficie de 200 a 210 metros cuadrados y con un ancho de 10.20 metros, tenemos un largo del humedal, o se requiere un largo del humedal de alrededor de 20.50 metros, con un ancho de 10.20, y sí cumple con lo dicho anterior, que aquí lo voy a subir en la tabla, donde dice cuáles son las recomendaciones que nos recomienda precisamente Kreitz,
que si son un efluente, este es muchísimo mayor, por supuesto, 13.5 metros cúbicos por segundo, requiere 75 centímetros del estrato, un ancho de 5 metros y un largo de 21 metros. ¿Lo podemos recortar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ya que son parámetros aproximados. Aquí lo interesante es ver cuál es la calidad del agua con la que sale el agua del humedal, ¿verdad? Y estos son los resultados que yo presento. Por una parte, el deterioro de la laguna de Cajititlán ha impulsado diversos sectores de la sociedad a tomar acciones para rehabilitar y proteger el embalse a través de foros, asambleas, acuerdos a nivel de consejos de cuenca, cosa que ya se ha hecho debido a la pandemia del post-COVID, que ya llevamos ya aproximadamente 2 años. Pues muchas reuniones y muchos trabajos se vieron desafortunadamente detenidos, lamentablemente, pero ya nos hemos dado la tarea de volver a reinyectar las actividades para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, y esto pues ha sido bandera de los investigadores de la Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, que han presentado años con años estudios de calidad del agua, sobre todo de limnología, hidrología y batimetría e inventario de la flora y fauna de la región. Y estos estudios de calidad del agua indican niveles de temperatura del orden de 20 a 30 grados centígrados, presenta un oxígeno disuelto de 0.0392 a 17.35 miligramos por litro, lo cual es un dato muy elevado. Organismos de coliformes fecales de 7 a 2.400 UFC por cada 100 mililitros, y organismos de coliformes totales de 5 a 2.400 miligramos por cada litro. Dichos indicadores nos muestran claramente que la laguna es un cuerpo de agua altamente contaminado y con bajos niveles de oxígeno, por lo que su recuperación es de suma importancia para las próximas generaciones. Es crucial el saneamiento para nosotros, ya que con buenas prácticas de conservación, preservación y manejo de la laguna es como se puede realmente sanear y recuperar la laguna, ¿verdad? Bueno, estos son los diagnósticos a los que llegamos, ya los me presenté algunos, ¿verdad? Los sólidos suspendidos totales en suspensión tienen un orden de 0.405 a 0.454 miligramos por litro, coliformes fecales de 5 a 2.400 CFU por cada 100 mililitros. Mercurio presenta un dato muy alto, por cierto, de 0.005 miligramos por litro en el agua, y en los sedimentos te presenta de 0.0250 a 0.517 miligramos por cada kilogramo en sedimentos, lo cual también es un dato muy crítico y que nos habla el riesgo que presenta la laguna. Y por último, estamos hablando de también el mismo mercurio de 0.0250 a 0.478 miligramos por cada kilogramo en plantas y peces, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, la gráfica de coliformes totales, cómo ha sido la tendencia a la alta y en época de estiaje, y luego vuelve a presentar una cantidad de baja cuando también bajan las mismas temperaturas, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis prospectivo ya para terminar? Hablamos del estado actual de la laguna de Cajititlán. No permite revertir los efectos y consecuencias del deterioro ecológico en el que se encuentra, pero es de gran valor recuperar su cuenca hidrológica por su riqueza cultural y ancestral. Lograr los objetivos planteados se requiere modificar muchas condiciones que presenta actualmente, ¿verdad? Tales como altos índices de contaminación, inseguridad, acumulación de residuos sólidos por parte de los visitantes, por citar solo algunos. Es necesario y urgente trabajar en estrategias de conservación de los humedales y sus problemas a resolver. Disminuir las descargas directamente a la laguna sin tratamiento alguno es una tarea que nos hemos
propuesto como prioridad número 1 desde hace 5 años, ya que esto genera malos olores y enfermedades en la piel, como enfermedades gastrointestinales. Como consecuencia, se presenta también un problema de salud pública en toda la ribera de Cajititlán y sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y por último, ya para terminar, como conclusiones y recomendaciones, los humedales comunitarios en la laguna de Cajititlán, estamos seguros que van a contribuir eficazmente a alcanzar los objetivos planteados en este proyecto. Además, el tratamiento de las aguas residuales es darle pues un reuso, sobre todo en el campo de la agricultura tecnificada. Dichos resultados de esta investigación han demostrado que se han mejorado las condiciones de calidad de vida, ya que las viviendas se convierten en unidades autosustentables. Esto lleva en corto plazo pues minimizar los problemas de contaminación relacionado con las aguas residuales. Y nuestros mayores agradecimientos al ingeniero Felipe Íñiguez Pérez de la Asociación Civil Red de Cajititlán por un lago vivo, quien ha sido uno de los principales promotores en la laguna de Cajititlán en el tema del saneamiento, conservación y manejo de la laguna. Y muy en especial también al doctor Michel Parra, él es el coordinador del Centro de Investigación Lago de Zapotlán y Cuencas, por compartirnos sus grandes experiencias e invitarnos a trabajar en proyectos de implementación de granjas acuícolas, ya que él fue el ganador del Premio Nacional Forestal en el año 2020 en la categoría Manejo del Agua y Ecosistemas Sanos. Y sin dejar haciendo menos a la licenciada Aurora Berenice Gutiérrez Cedillo por su apoyo invaluable en todas las gestiones realizadas y por ser parte de su equipo de trabajo, ¿verdad? Con esto me despido, espero que haya sido de su agrado esta magnífica presentación. Estoy a sus órdenes, a su completa disposición, tiene mi correo, no es la primera vez que trabajo, para mí es un gran honor y espero que sea de su interés y de su agrado. Muchas gracias, jóvenes.